Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Si tuviéramos prensa completamente libre y seria, el titular del día sería el representante de la Cámara de San Andrés, diciéndole a Petro qué fue lo que dijo allá en San Andrés. Se fue, habló 50 minutos y habló de todo menos de San Andrés, y de las promesas que le hizo a San Andrés, y de los compromisos que tenía con San Andrés. Habló de Hitler, habló de Marx, habló de Lenin, habló de cuánta cosa se le ocurrió en el camino, menos de lo que tenía que hablar. Habló del fascismo, de la codicia, del cambio climático, habló de la derecha en Colombia, de los que lo quieren defenestrar, habló de una cantidad de temas y bien lo decía el representante de la Cámara, Jorge Méndez, que es representante de la Cámara por el departamento de San Andrés, Islas, doctor Fernando, no habló de San Andrés. Y es lo que más le duele. Por ejemplo, habían prometido unas obras y remodelación y actualización del aeropuerto internacional de San Andrés y eso no ocurrió. Bueno, y es que este representante ha descubierto que Petro cuando va a las regiones no habla de las regiones, habla de lo que a él le parece, porque él lo ha dicho infinitas veces. Él va a hacer discursos de lo que tiene en su cabeza en el momento. Nunca escribe ni prepara un discurso, así que no pueden esperar nada diferente. Y se le nota que no prepara nada. No es viable ley de financiamiento de 12 billones. Léase bien, reforma tributaria de 12 billones. Es en lo que está empeñado Petro. Ya aprobaron la ponencia. 12 billones. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? La pobreza de la gente es infinita. La pobreza de las empresas. Estamos al borde de un colapso. Petro necesita 12 billones para hacer campaña política. Gustavo Petro se la juega, doctor Fernando, con una reforma tributaria que así se llama. Le quisieron poner, darle un nombre que fuera menos agresivo para el lector y para el oyente y para el ciudadano del común. Cuando a una persona en la calle le preguntan, ¿sabe usted qué es una ley de crecimiento económico? La persona dice, no tengo idea. ¿De crecimiento? Pues supongo que es algo bueno. Eso es lo que la gente dice en la calle. Ley de crecimiento económico de Gustavo Petro, igual que la de Iván Duque, son reformas tributarias. Lo digo lo de Iván Duque porque Iván Duque le llamó de esa manera pensando que no le iban a incendiar Colombia los violentos que eligieron a Gustavo Petro a la presidencia o que obligaron su elección. Recuerde usted cómo un paro terminó con la salida de Alberto Carrasquilla y un paro acabó con la posibilidad de una ley, en ese caso una reforma tributaria que se llamaba Ley de Financiamiento, para suplir los gastos que llamamos gastos en materia social. Muchos de estos gastos en la época de Iván Duque se llevaban o eran necesarios por la pospandemia. Esa era la idea de Iván Duque. En el gobierno de Gustavo Petro no hay pospandemia. Bueno, la pandemia es el gobierno como tal. Recuerde, doctor Fernando, por lo menos en Colombia, el 70% de los gastos que hay en el presupuesto van para gastos de funcionamiento y por lo menos el 30% está yéndose a gasto de inversión. Esto significa que la burocracia se está llevando una gran tajada de lo que pagamos los colombianos en impuestos. La burocracia, los puesticos y los contraticos, que es lo que hay en el gobierno de Petro. Y le sumo algo más. En lo que va del año, doctor Fernando, el gobierno Petro ha gastado un poco más de 400 billones de pesos de los 511 que tenía para gastarse. Todavía le faltan 100 billones de pesos. ¿Qué va a hacer con los 100 billones de pesos? Y está pidiendo más presupuesto. Recuerde que el presupuesto que Petro pide para el próximo año es de 523 billones de pesos. Les han pedido que bajen las no más embajadas, no más consulados, no más puestos de trabajo a la medida, pero Gustavo Petro dice que ese no es el problema, que el problema es que hay que pagar más impuestos. Y apriétense el cinturón, porque si llegan a aprobar la ley de financiamiento, y se los voy a explicar en el oído, vamos a pagar diésel, gasolina y gas mucho más caros de lo que los ya estamos pagando en estos momentos. Estamos pagando gasolina más cara de la que pagan en los Estados Unidos. Los ricos, los capitalistas, los que en los Estados Unidos llenan su combustible, su carro de combustible, pagan mucho menos, mucho menos. Están pagando allá inclusive por debajo de $3, porque Sí, 2.80, 2.85, 2.70, he depende. querido estar al tanto de eso. Y eso son 10.000 pesos, cosa por el estilo. Aquí pagamos 16.000 pesos. Bueno.
Ay, doña Francia Márquez, el discurso de la ministra de Igualdad, diciendo que todo en el gobierno de ella es corrupto, menos el presidente y ella. ¿Cómo se llaman los viajes del presidente? Llaman los gasticos extras. ¿Y cómo se llaman las visitas a sitios en los que no va a hacer nada? Y de ella, ¿cómo se llaman las visitas a su casa de lujo allá en el valle en helicóptero oficial? Esos son robos. Pero en fin, en un ministerio que ha podido desarrollar el 3% del presupuesto que le tiene asignado en este año. Y que nos lleva el 1% en materia de alimentación, porque tiene asignado un presupuesto de 270.000 millones de pesos para atender temas de alimentación, para ayudas de alimentación, y no ha logrado ejecutar el 1%. Un Eso también es secuestrado, denuncia. un secuestrado en Curumaní. La familia pide que lo cuide. Válgame Dios, válgame Dios. 20.000 cuerpos en Hangar del Dorado, dice la ONU. Completamente falso. Eso se lo inventó la ONU. ¿Quién sabe cuál loco resolvió decir que había 20.000 cadáveres en el Hangar del Dorado? La ONU dijo que esa sección que trabaja con ellos, obviamente, respecto al tema de víctimas y desaparecidos, no había tenido o no estaba en concordancia con lo que la ONU ha opinado y ha dicho sobre Colombia. Pero además, doctor Fernando, esa sección o esa división de personal que estuvo en Colombia afirmó que las cifras fueron entregadas de manera oficial por agentes del gobierno actual. Así que, ¿quién del gobierno Petro se inventó el cuento? Se lo vendió a esta gente y esta gente sin rigor y sin contrastación simplemente fue lanzando la cifra como si fuera tan sencillo, ¿no? 20.000 cadáveres en un hangar del aeropuerto El Dorado. La fake news del año. Le ganaron a Gustavo Petro con semejante mentira. Fosa común con cuerpos de niños en el Cauca. Esta sí no es una fake news. Están matando a los niños en el departamento del Cauca. Las FARC, doctor Fernando, que los maten inclusive con tiros de gracia, según lo que se ha encontrado. Asesinaron al comandante de la policía en Teorama, norte de Santander. Audiencia en caso de Nicolás Petro. ¿Va a juicio? Ya ni preguntamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Sabemos quién es la fiscal y para qué nombraron a la fiscal. En esto lo condecoran. Pues se Ya que no supone, doctor aceptó, Fernando, que va a juicio, ¿no? ya, ya que no aceptó, ay, María, ya que no aceptó la condecoración, la Corte Suprema de Justicia, pónganle la condecoración a Nicolás Petro. Estaría bien. Es que este proceso da vergüenza, doctor Fernando, y da vergüenza también por parte del sistema judicial. ¿Cómo es posible que ya estemos a puertas del noveno aplazamiento de la audiencia contra Nicolás Petro, que de hecho quedó para diciembre? Bueno, perdón, ya le preciso la fecha, él quede la próxima audiencia de Nicolás Petro. Eh, Nunca, o por lo menos están pretendiendo impedir que la fiscalía haga algo elemental, que es la enunciación probatoria de lo que hay contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Hijo del presidente Gustavo Petro, que prácticamente aceptó todo, recuerde usted, frente al exfiscal que llevaba el caso, a Mario Burgos, lo dijo. Pero obviamente ya quisieron y están tratando por todos los medios de hacer creer que esa declaración que dio en aquel momento, en medio de la ira y de la desolación, porque su papá dijo, yo no lo crié, entonces esa no es válida. En eso estamos. Lo cierto es que, doctor Fernando, el juez estaba muy molesto. Él dijo eso, él dijo lo siguiente, van 8 aplazamientos y este sería el noveno. Nunca van a dejar que la fiscalía haga el anuncio probatorio. Esto no es razonable. Se respeta la posición de la defensa, pero no se admite. La audiencia debe seguir. Esto es una orden. Eso fue lo que dijo el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbono, debe ser, que rechazó una nueva solicitud de aplazamiento que hizo la defensa de Nicolás Petro. Y así, hasta que lleguemos al vencimiento de términos. Supongo yo que es a lo que le están apuntando los abogados de Nicolás Petro. Fecha de regreso de Fabio Ochoa. Es que a la gente se le olvida
¿Quiénes fueron los Ochoa? Eran los compañeros de andanzas de Pablo Escobar, con el M-19, por supuesto. Fabio Ochoa estuvo en la cárcel en los Estados Unidos 26 años, me parece. Regresa y todo está preparado para recibirlo, para darle todas las garantías, para que esté cómodo en Colombia. Es criminal el que vuelve, como vuelve también Chupeta, ¿no? Es que están llegando las joyas, que los nombren gestores de paz, a los dos. Recapturado Arias Pich. En riesgo la energía para la costa en 2025. Otra vez lo dicen, otra vez lo repiten, pero eso no es noticia. ¿Para qué hablar de esas cosas? Detienen en Colombia jefe del Tren de Aragua de Chile. Y en la arena internacional, detienen al sospechoso del asesinato de Brian Thompson. Ya no es simplemente sospechoso, ya lo acusaron formalmente del crimen. Un muchacho muy avanzado en tecnología que fabricaba sus propias pistolas. La pistola con la que mató a Brian Thompson no tiene réplica y lo encontraron a él con otra pistola. Curioso, nadie lo reconoció, ninguno de sus amigos, de sus parientes, de sus conocidos, nadie. Lo reconoció un empleado de un almacén de esos de cadena, de un... ¿cuál fue? La cadena no fue de una cadena de las que venden comida rápida. Lo denunció, lo acusó y lo pusieron preso y está preso. Y lo encontraron con otra pistola igual, hecha por él, fabricada por él. Cuidado, fabricada a través de procedimientos tecnológicos. El hombre fue capturado en un McDonald's. En un McDonald's fue, Ujú. exactamente, eso era lo que se me escapaba. Advertencia de Trump a migrantes embarazadas. Ahora ya la emprendió contra los nacidos en los Estados Unidos. Los nacidos en los Estados Unidos, si se juzga que los trajeron, que la mamá vino embarazada para que el niño fuera americano, lo que sabemos que existe, que ha existido, que se tengan finos porque serán deportados. Por brujería, asesinadas 180 personas en Haití, 180 mujeres. Explosión de refinería en Italia, 2 muertos, 9 heridos, 3 desaparecidos. Charly García, el que fue ídolo de las juventudes del momento, está en una situación lamentable. El tiempo pasa. El derrocamiento de Bashar al-Assad. Esta es la noticia internacional del día. Esta y la aprehensión del que asesinó a Brian Thompson. ¿Qué pasó en Siria? ¿Qué va a pasar sobre todo? Porque Bashar al-Assad cayó. Se descubrió que era un hombre de una crueldad absolutamente infinita. Los secuestrados en las cárceles, que no presos, secuestrados, se cuentan por centenares de miles y por centenares de miles los muertos de Bashar al-Assad. Bueno, el pueblo se levantó, salieron de Bashar al-Assad y eso para dónde va ahora. Siria, dividida en tantos grupos armados, separados, que no se pueden ver entre ellos, ahora están disfrutando unidos y al unísono la caída de Bashar al-Assad. Pero eso, ¿para dónde va? Hablaremos con el profesor Román Ortiz sobre el particular. Gustavo Petro no podía quedarse al margen del tema, ¿no? Y salió a prácticamente rechazar lo que estaba ocurriendo con Bashar al-Assad
y se preguntaba si Rusia lo había dejado de lado, y también cuestionaba si esto ponía en peligro los proyectos progresistas, incluido, por supuesto, los de Latinoamérica. Y también lloró amargamente Nicolás Maduro ante la noticia. Los dueños de Nicaragua, el señor Los guerrillero, Ortega. los Ortega, también preocupados ante la misma situación. Esperamos que de algo sirva, pero lo curioso es que Petro, que tanto habla de la defensa de la vida y de la democracia, se preocupe porque pase una cosa de estas. Esperemos que retorne la democracia. Y ya hablaremos, doctor Fernando, de los anuncios de Petro y la molestia que tiene porque le pide a la Cámara de Representantes de Colombia, por una votación amplia de más de 70 votos, que no asista a la posesión de Nicolás Maduro. Y Petro les contesta y les dice, pues yo hago lo que quiera porque yo soy el representante de Colombia a nivel internacional. Muy bien. ¿Qué va a pasar, por Dios, en Siria? ¿Eso cómo se va a manejar? Israel está muy advertida porque en Siria puede haber un renacimiento de ISIS, enemigo mortal de Israel. ¿Qué va a suceder? Duro golpe para Rusia y Putin. Bashar al-Assad era el íntimo amigo de Putin. Por eso el dolor de Petro y el dolor de Maduro, porque son los amigos de Putin, los hijos de Putin. Violencias y saqueo en Damasco. La crisis total. La cárcel se llamaba Zainella, que era el matadero de Bashar. Les repito, los asesinados por Bashar al-Assad se cuentan por centenares de miles, para no creerlo. Israel tomó posesiones en Altos del Golán. El terrorismo de Estado en Venezuela. Por Dios, lo que está pasando. Celdas sin oxígeno. Encierran a un muchacho en una celda sin oxígeno hasta que no puede respirar. ¿Qué tal? Argentina exige salvoconducto para los 6 asilados en la embajada en Venezuela. La situación de esos asilados es tremenda. Venezuela no quiere respetar el derecho internacional del asilo. Vamos a ver qué ocurre. De estos señores hablaremos con ustedes la próxima hora porque se habla de esto en el mundo y en Colombia. Avanzamos, vamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño. 622. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre.